Vio el Señor que Lea era aborrecida, y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Rubén, pues dijo, por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Concibió de nuevo y dio a luz a un hijo, y dijo, por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así que le puso Simeón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez mi marido se apegará a mí, porque le he dado 3 hijos. Así que le puso por nombre Leví. Concibió una vez más y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá, y dejó de dar a luz. Capítulo 30. Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana, y dijo a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Entonces encendió la ira de Jacob contra Raquel, y dijo, ¿estoy yo en el lugar de Dios, que te ha negado el fruto de tu vientre? Y ella dijo, aquí está mi sierva Bila, llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Raquel le dio a su sierva Bila por mujer, y Jacob se llegó a ella. Bila concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo, Dios me ha vindicado, ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por tanto le puso por nombre Dan. Concibió otra vez Bila, sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y Raquel dijo, con grandes luchas he luchado con mi hermana, y ciertamente he prevalecido, y le puso por nombre Neftalí. Viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Silpa y la dio por mujer a Jacob. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Lea dijo, cuán afortunada, y le puso por nombre Gad. Después Silpa, sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob, y Lea dijo, dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventurada, y le puso por nombre Aser. En los días de la cosecha de trigo, Rubén fue y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a su madre Lea. Entonces Raquel dijo a Lea, dame, te ruego, de las mandrágoras de tu hijo. Pero ella respondió, ¿te parece poco haberme quitado el marido? ¿Me quitarás también las mandrágoras de mi hijo? Que él duerma pues contigo esta noche a cambio de que las mandrágoras de tu hijo me las des, le dijo Raquel. Cuando Jacob vino del campo por la tarde, Lea salió a su encuentro y le dijo, debes llegarte a mí porque ciertamente te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y él durmió con ella aquella noche. Escuchó Dios a Lea y ella concibió y dio a luz el 5.º hijo a Jacob. Entonces Lea dijo, Dios me ha dado mi recompensa porque di mi sierva a mi marido. Y le puso por nombre Isaacar. Concibió Lea otra vez y dio a luz el 6.º hijo a Jacob. Y Lea dijo, Dios me ha favorecido con una buena dote. Ahora mi marido vivirá conmigo porque le he dado 6 hijos. Y le puso por nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. Entonces Dios se acordó de Raquel y Dios la escuchó y le concedió hijos. Ella concibió y dio a luz un hijo y le dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y le puso por nombre José, diciendo, que el Señor me añada otro hijo. Oramos. Padre, te pedimos en esta hora, Señor, que sea tu palabra predicada con fidelidad, papá. Que sea tu palabra siendo la que se predica aquí, Señor. Que seas el centro tú de todo lo que hacemos. Que seas tú obrando en nuestros corazones, en nuestras mentes, transformándonos, confrontándonos por medio de ella, Señor. Que podamos ser sensibles a lo que tú quieres decirnos. Que podamos ser confrontados y ofendidos si eso es lo que es necesario, Señor. Que podamos atender a lo que tú nos estás llamando, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muy bien, buenas noches. Alguna vez un novelista dijo, cada vez que mi amigo triunfa, algo dentro de mí muere. La envidia es un mal que está en todos nosotros. Todos hemos llegado a conocer la envidia, todos somos amigos de la envidia. De una forma u otra nos hemos topado con este mal. La envidia es el deseo de tener lo que alguien más tiene. Y el celo es sobre aquello que creemos o llamamos nuestro. Y entonces la infamia del celo y de la envidia, de la codicia como tal, es tanta que destaca de entre otras cosas malas. La Biblia misma habla sobre el celo como algo extra malo. En Proverbios 27:4, tú puedes leer que dice, 27:4, cruel es el furor e inundación de la ira, pero ¿quién se mantendrá ante los celos? Entonces está haciendo un contraste.
La ira es terrible, pero los celos son peor. Este mal que fácilmente puede infiltrarse en todos los hombres tiene su raíz en que creemos que merecemos, específicamente en lo que creo que merezco. Empieza en lo que pensamos que debemos de tener, empieza en los deseos de nuestro corazón, que pasan un quiero esto me gustaría tenerlo, a ser un necesito esto, necesito tenerlo. No solamente lo quiero, no solamente lo deseo, lo necesito. Y luego se extienden hasta compararnos con quienes nos rodean y decir, tú lo tienes y no lo mereces. Tú lo tienes y yo lo debería tener. Empieza como un, estaría bien tener esto, y termina como un, ahora tú eres el malo, porque tienes lo que yo merezco. Si no has considerado que puede haber envidia en tu corazón, si no te consideras una persona envidiosa, te invito a que lo examinemos juntos. Porque cuando yo terminé este tema, resultó que era la persona más envidiosa que ha existido sobre la faz de la tierra. Y entonces te invito a pensar lo siguiente. ¿Qué crees que mereces? ¿Qué mereces tener? ¿Alguna vez has deseado algo tanto, pero no lo puedes tener? Simplemente no está a tu alcance. ¿Alguna vez has deseado tanto algo que simplemente no está a tu alcance? Simplemente no lo puedes tener. Y ves que personas lo tienen, pero tú no lo puedes tener. La historia de Raquel y Lea nos presenta con estas dos hermanas que su vida giraba en torno a aquello que querían, pero no podían obtener. Alguien tiene lo que yo no puedo. Estas dos hermanas son dos hermanas que cultivaron en sus corazones este mal, la envidia, y nos dan a conocer el gran poder destructivo de este mal. Nos dan a conocer sus consecuencias, sus frutos, su cultivación. Ambas hermanas se constituyeron ellas mismas rivales. Y si te das cuenta, entre ellas solamente hay un diálogo. Solamente hay un diálogo y sin embargo, ellas dos se constituyeron una a la otra rivales. Ambas deseaban lo que la otra poseía y ambas eran incapaces de obtenerlo. Y entonces esta es una historia de algo en lo que todos podemos caer muy fácilmente. Todos, absolutamente todos. Porque esta es una historia de desear algo demasiado. Es una historia de eso, de alguien que una vez deseó algo demasiado. Entonces quisiera que mientras avanzamos en este tema, constantemente estés examinando tu corazón y busques identificar en ti si hay celos, si hay envidia, si hay deseos descontrolados que te lleven a actuar incorrectamente. Me gustaría empezar viendo los personajes. Vamos a hablar de 3 personajes aquí nada más. Vamos a hablar de Raquel, vamos a hablar de Lea y vamos a hablar de Dios. 3 personajes. Vamos a hablar primero de Raquel. La historia comienza con lo que pareciera ser una competencia entre hermanas. Entonces comienza diciendo que Lea fue bendecida por Dios, que Dios bendijo a Lea y entonces Lea pudo tener hijos. Habíamos visto en la vez pasada que estudiamos Génesis, que al final de esta secuencia, Lea por fin voltea hacia arriba, y voltea hacia Dios y dice, ahora alabaré a Dios. Entonces había como un cierto progreso, pero luego cuando vemos aquí, vemos que ese progreso parece haberse difuminado. ¿Quién sabe dónde quedó? Pero entonces hay una secuencia. Lea tiene hijos, Raquel ve, dice yo también quiero, Raquel tiene hijos, Lea ve, Lea dice yo también quiero, Lea tiene hijos, Raquel ve, Raquel dice ay, ella tiene más que yo. Y así se va la secuencia. Es una competencia de ver quién puede tener más hijos o quién puede tener los mejores hijos. Después de que Lea fue bendecida por Dios, Raquel se dio cuenta naturalmente y lo que empieza a hacer es notar su incapacidad. Ella puede y yo no. Ella puede dar hijos y yo no puedo. Entonces primero hay comparación. Conforme el tiempo va avanzando, Raquel va cultivando celos. Los celos no son inmediatos. No sientes celos por algo inmediatamente, no sientes envidia por algo inmediatamente, porque siempre empieza viendo y luego hay una comparación de él sí, yo no, bueno, no pasa nada. Y al siguiente día otra vez, él sí, yo no, bueno, no pasa nada. Y se van cultivando poco a poco. Entonces, Raquel estaba cultivando celos. Fue gradual, pero llegó un punto donde se derramó el vaso. Y entonces, irónicamente, los roles fueron invertidos. Antes,
Lea deseaba tener lo que Raquel tenía, el amor de Jacob. Ahora, Raquel desea tener lo que Lea tiene, hijos. Se invirtieron los roles. Y luego las exigencias de Raquel manifiestan todo lo que hay en su corazón. El versículo 1 dice, viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana, y fue y dijo a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Si no tengo hijos, me muero. O me das hijos o me mato. Y entonces tú lo ves y dices, wow, qué exagerada. Pero eso es todo lo que había en su corazón. Es todo lo que había en su corazón. Y entonces Raquel hace una petición irrazonable, porque su situación también es irrazonable para ella. Su demanda refleja exactamente lo que hay en su corazón. Lo único que hace que tenga propósito en su vida es tener hijos. Y entonces si no tiene hijos, no tiene propósito. Dame hijos o me muero. Fácilmente tú y yo nos podemos poner en el mismo lugar. Aunque no sea con estas palabras, aunque a lo mejor no queramos hijos, todos podemos vivir nuestros días bajo la misma demanda. Si no tengo lo que quiero, no vale la pena vivir. Si no tengo lo que quiero, me muero. Dame lo que quiero o me muero. Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué es lo que quieres? Raquel quería hijos, pero tú y yo, ¿qué queremos? ¿Quieres dinero? ¿Quieres paz? ¿Quieres los hijos perfectos? ¿Los papás perfectos? ¿Quieres que te respeten? ¿Quieres estatus? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué dirías tú que está en tu corazón? ¿Qué sería el deseo que tú pondrías aquí? ¿Por qué has estado viviendo estos últimos días? Ahora, Jacob es reprochable en su actitud. No contestó de la forma correcta, pero contestó con cierta verdad. Jacob contesta, ¿estoy yo en el lugar de Dios? Aquí hay verdad. Jacob no es Dios. Y Raquel no podía dar a luz porque Dios no había permitido que Raquel diera a luz. Entonces Jacob reconoce que ni en él ni en Raquel está la capacidad de cumplir los deseos. Esta es una obra que depende completamente de Dios. Es un recordatorio duro, pero es verdad. Los hombres no son Dios para cumplir deseos. Y nuestros deseos no tienen que ser cumplidos por Dios. Es un recordatorio duro, pero es verdad. Yo no puedo cumplir deseos, tú tampoco. Y Dios no tiene que cumplir tus deseos. Inmediatamente después de esto, Raquel idea un plan. Dice, ok, tú no puedes, Dios no lo está haciendo, yo voy a encontrar la forma. Entonces, ¿cuál es el plan de Raquel? Voy a utilizar medios cerrados para fines propios. En este caso, ella entregó su sierva a Jacob para que a través de ella pudiera tener descendencia. Esta expresión que hice, para que dé a luz en mis rodillas o sobre mis rodillas, literalmente significa adopción. Entonces, para que ella dé a luz y sean como mis hijos adoptivos, entonces sean como míos. ¿Sí? Lo que ella estaba haciendo es, Dios no me da, tú no me ayudas, yo lo voy a hacer. Entonces aquí está la forma. Y luego, esta en sí misma es una acción reprochable que va en contra de lo que Dios había mandado. Pero como si fuera poco, Raquel en sus deseos y su celo contra su hermana, va y se gloría todavía del resultado de su maldad. Y luego se lo atribuye a Dios. Entonces fíjate en los nombres. El primer hijo se llama Dan. Y ahí dice, Dios me ha oído y me ha dado un hijo. Dios me ha vindicado. Entonces aquí Raquel dice, mira, yo logré que Dios me diera un hijo. Y mira, aquí está el resultado. Dios me dio un hijo y me ha vindicado. Vindicar significa literalmente Él ha juzgado. Obviamente ha juzgado a mi favor, porque me dio un hijo, porque yo debería tener un hijo, no Lea. Entonces lo que está haciendo Raquel es, mira, hice este mal y resultó bien. Ah, gloria a Dios. ¿Cómo se ve esto en tu vida? Para los más jóvenes. Me saqué un 100 en el examen, haciendo trampa. Qué bueno es Dios, wow, que me abrió el cerebro y me recordó todo lo que tenía que acordarme. O para ti que ya eres mayor, estoy cometiendo un poquito de fraude, nada más poquito, en mi trabajo, porque Dios me dio la oportunidad de trabajar ahí y pues yo tengo que alimentar a mi familia y tengo que ser responsable y pues es parte del trabajo, o sea, pues así se hacen las cosas aquí en México. Medios ilícitos, medios cerrados para fines propios. Calvino decía, Raquel no celebra la bondad de Dios, sino que se aplaude a ella misma. Por lo tanto,
que los fieles, instruidos por este ejemplo, se abstengan de manchar el nombre sagrado de Dios por medio de la hipocresía. Cuando tú y yo atribuimos a Dios resultados buenos de nuestras obras malas, que sabemos que están mal, no lo estamos glorificando. Estamos manchando su nombre. Y luego también, porque la envidia obviamente no se trata nada más de yo tener, sino de hacer que el otro pierda. Obviamente de eso se trata. Entonces Raquel agrega, Dios me ha vindicado, Dios ha juzgado la situación y yo salí victoriosa, yo salí mejor. Dios ha hecho justicia dándome lo que yo merezco. Una vez más te pregunto, ¿qué crees que mereces? Al tiempo, Bilha concibe otra vez. Este siguiente hijo se llama Neftalí. Y aquí vemos lo infectado que está el corazón de Raquel con envidia. Porque Raquel dice, con lucha de Dios, con grandes luchas, con lucha de Dios, he luchado con mi hermana y la vencí. Entonces fíjate lo que está haciendo. Raquel está agarrando a Dios, no nada más como, mira, Dios me ha bendecido con un hijo totalmente concebido en obediencia y sin nada malo. Y luego aparte agarra a Dios y dice, y Dios, mi referee, que está haciendo aquí entre mi hermana y yo un referee, me ha dado la victoria. La envidia tuerce muchas cosas. Los nombramientos de estos hijos no son meramente expresiones de lo que Raquel guardaba en su corazón. Son un espejo de lo que puede fácilmente estar en nuestros corazones, aún sin darnos cuenta. Cuando tú ves los nombres que pone cada una de estas mujeres a sus hijos, lo que estás viendo es lo que hay en su corazón. Y aquí tú lo que puedes ver en Raquel es que hay envidia contra su hermana y que hay vanagloria. Eso es todo lo que hay. Ahora, la envidia que se cultivó en el corazón de Raquel dio fruto malo. Y este fruto malo puede ser visto en 5 cosas. Entonces presta atención a esto. La envidia se ve en 5 cosas. Lo primero es que en Raquel hay falta de contentamiento. Hay falta de contentamiento. Lo que tiene no es suficiente. Ella necesita un hijo, o si no, se muere. Tú y yo a veces hacemos lo mismo. Decimos o actuamos como si lo que Dios te ha dado no basta. ¿Quieres tener más, mejor, o que te quiten lo malo? O no te gusta lo que Dios hace, no te gusta cómo lo hace, no te gusta cuándo lo hace, estás inconforme con ello. Todo esto es falta de contentamiento, porque Dios ha obrado y Dios te ha traído hasta aquí. Cosas malas siempre va a haber, porque el mundo en sí está corrompido por el pecado. Pero hasta aquí te ha traído Dios. Entonces, primero, hay falta de contentamiento. Segundo, hay expectativas irreales. Para Raquel, el que debía cumplir su deseo era Jacob. ¿Puede Jacob hacer que una mujer estéril deje de ser estéril? No. Sin embargo, ella va y dice y demanda. Ni siquiera es una petición, es una demanda. Quiero hijos. Hay expectativas irreales. Ahora tú y yo también hacemos mucho esto. ¿Cómo? Quiero ser amado y tú tienes que amarme. Quiero tener la familia perfecta y tú tienes que ser el hijo perfecto, el esposo perfecto, la esposa perfecta, la mamá perfecta, etcétera, etcétera. Quiero tener un amigo real y entonces tú tienes que ser lo que yo considero un amigo real, lo que yo considero un amigo ideal, perfecto, sin fallas. Tú y yo también hacemos expectativas irreales. Tercero, Raquel, en su envidia, pensaba erradamente de Dios. Para Raquel, Dios era una de 2 cosas. O era quien debía darle lo que ella quería, o Dios quería dárselo y entonces ella tenía que hacer algo al respecto. Si tú alguna vez has tenido un deseo, te aseguro que en algún punto has llegado a pensar lo siguiente: si yo tengo este deseo, este sentimiento, es porque Dios quiere que lo tenga. Entonces yo deseo un carro. Si Dios puso este deseo en mí, es porque Él quiere que lo tenga. Y Raquel justamente esto está haciendo. Raquel dijo, quiero un hijo. Entonces tengo que tenerlo.
O, como Raquel, podemos creer en Dios, pero no confiar en Él. Cuando Raquel habla de Dios, dice el nombre de Dios, usa la palabra Elohim. Ahora, Elohim es el nombre de Dios como creador, como fuente de vida. Pero simplemente es un Dios más en la lista, por así decirlo. Es decir, no hay ninguna conexión personal, no hay ninguna relación personal. No es mi Dios, simplemente es el Dios que puede dar vida, es el Dios que puede darme hijos. Y hasta ahí. Entonces Raquel cree en Dios, cree en lo que puede hacer, no confía en Dios, no confía en lo que Dios está haciendo. No había una dependencia de la voluntad de Dios, manifestada en obediencia y longanimidad. Simplemente había un Dios puede hacerlo, que lo haga. Dios puede hacerlo, yo quiero, hazlo. Piensa erradamente de Dios. Cuarto, Raquel usa medios ilícitos para obtener lo que quiere. ¿Alguna vez hemos pensado lo siguiente? Tal vez Dios quiere que haga esto para obtener eso. Y tal vez Dios quiere que haga así o así para obtener aquello. Te doy ejemplos. Mis hijos no responden cuando los regaño. Mis hijos no me hacen caso cuando los regaño. Entonces, hago uso de violencia contra ellos. Doy rienda suelta a mi ira, los busco controlar en lugar de dirigirlos, o no estoy dispuesto a escucharlos. Simplemente quiero que sean maquinitas que hagan lo que yo digo. Medios ilícitos para conseguir un resultado. O, si eres hijo, mis papás no me dejan hacer nada. Entonces lo tengo que hacer a escondidas, porque Dios me creó para ser libre. Entonces tengo que tener libertad, entonces lo voy a hacer a escondidas, porque es injusto que mis papás no me dejen. Estamos haciendo lo mismo, medios ilícitos para obtener lo que queremos. Y por último, en su envidia, Raquel tenía una perspectiva errada de ella misma y de los demás. Tenía una perspectiva errada de ella misma y de los demás. Para ella merece, los otros, nada. Yo merezco tener hijos, yo merezco tener lo que deseo, y los demás, nada. Entonces fíjate en eso. Raquel se glorió en la victoria contra su rival. En ningún momento fueron constituidas rivales formalmente. Simplemente fue te tengo envidia, tú estás mal, yo lo merezco, entonces eres mi rival, automáticamente. Y luego tiene un hijo Raquel, que en realidad no es suyo, es divino. Y dice, Dios me ha bendecido, y mira, Dios ha juzgado y ha salido victoriosa. ¡Ja! Te gané, Lea. Qué perdedora eres. No hay congruencia. Y luego, Raquel hizo uso de todo y de todos. Usó a su sierva para tener hijos. Si te das cuenta, no hay una opinión, no hay una pregunta, no hay un estará bien, estará mal, simplemente hay aquí está mi siervo. Usó a Jacob para tener hijos. Simplemente aquí está mi sierva, ándale Jacob, que quiero hijos. Más adelante en la narrativa, donde pasa lo de las mandrágoras, literalmente hace una transacción con Jacob, como si fuera un objeto. Las dos hermanas son culpables de esto. Y luego, si tú fueras Raquel, o si tú lo vieras desde la perspectiva de Raquel, la mala de la historia es Lea. Lea es la mala. Ella es la que tiene lo que no merece. Y luego, Raquel, ella no es mala. Ella solamente es una víctima. Solo es una víctima, pobrecita Raquel. No puede tener hijos, ella quiere tener hijos. Y sí ha cometido uno que otro error, pero ella solamente es una víctima, ella es humana. Errar es de humanos, ¿verdad? Y luego, no importa lo que pase con los demás, siempre y cuando su deseo se cumpla. Y luego, Dios solamente es una fuente. Raquel tiene una perspectiva errada de ella misma y de todo lo que la está rodeando. Ahora, tú y yo, ¿qué tanto somos como Raquel? ¿Qué tanto hemos participado en este juego de ser envidiosos? La Biblia es un espejo de nuestros corazones. Y estos personajes no son simplemente personajes en una historia que tú y yo vemos y leemos y criticamos y decimos, ¡ay, qué malos son! Porque literalmente estos personajes nos representan. Aquí la idea no es ver a Raquel y decir, qué bueno que yo no soy como Raquel, gloria a Dios. Aquí la idea es ver a Raquel y decir, sí me parezco mucho,
sí me parezco mucho a Raquel, sí soy bien envidiosote. Entonces una vez más te pregunto, ¿qué es lo que deseas? Cuando comparas tus acciones a las de Raquel, ¿puedes decir con certeza que no has actuado respondiendo a tus deseos como si fueras a morir? ¿Puedes decir que nunca has vivido con la idea de dame lo que quiero o me muero? Ahora vamos a ver a Lea, vamos a hablar de Lea, porque Lea tampoco es inocente. En este juego de ser mejor que los demás, no nada más participó Raquel. Cuando Lea vio lo que Raquel había hecho, inmediatamente ella también dijo, dos podemos jugar ese juego. Entonces Lea, quien antes había sido un ejemplo de alguien que había puesto su fe en Dios, cae otra vez en contiendas contra su hermano. Quisiera que me acompañaras a leer del versículo 9 al 18. Versículo 9 al 18. Viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Zilpa y la dio por mujer a Jacob. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo de Jacob. Entonces Lea dijo, ¡cuán afortunada! Y le puso por nombre Gad. Después Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y Lea dijo, dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventurada. Y le puso por nombre Aser. En los días de la cosecha de trigo, Rubén fue y halló mandrágoras en el campo y las trajo a su madre Lea. Entonces Raquel dijo a Lea, dame de las mandrágoras de tu hijo. Ella le respondió, ¿te parece poco haberme quitado el marido? ¿Me vas a quitar también las mandrágoras de mi hijo? Que él duerma pues contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo, le dijo Raquel. Cuando vino del campo Jacob por la tarde, Lea salió a su encuentro y le dijo, debes llegarte a mí, porque ciertamente te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y él durmió con ella aquella noche, escuchó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo de Jacob. Entonces Lea dijo, Dios me ha dado mi recompensa porque di mi sierva a mi marido. Y le puso por nombre Isacar. Si prestas atención, Lea está haciendo exactamente lo mismo. Está haciendo exactamente lo mismo que hizo Raquel. Si ves las acciones de Lea, puedes ver que, a pesar de que ya tenía hijos, muestra una falta de contentamiento. Quiero otro hijo. Tenía una expectativa errada, porque ella pensaba que mientras más hijos, más valor. Entonces ya tenía 5, pero dijo, si tengo otro, más valor, mejor. Pensaba erradamente de Dios. En este caso, Lea se olvidó del Dios que le había dado hijos. Y otra vez, aquí vemos en la sección pasada, en el capítulo pasado, versículos 31 en adelante, el último hijo que tiene, Judá. Lea usa el nombre de Dios Yahvé, que este es el nombre de Dios pactual, en relación a un pacto. Es decir, hay una relación personal, hay una confianza, hay una dependencia. Entonces cuando Lea dice, ahora voy a adorar a Dios, ahora voy a adorar a Yahvé, lo que está haciendo es, ahora sí, ya me entrego a ti, Dios. Pero luego venimos aquí y otra vez usa el nombre Elohim, es decir, el creador, la fuente de todas las cosas, el que me puede dar todo lo que quiera. Lea se olvidó de Dios. Y luego otra vez también, como Raquel, usó medios ilícitos y se gloría de ello. Cuando nace Gad, tanto Gad y Aser significan exactamente lo mismo. Significan buena fortuna. Y entonces aquí lo que está haciendo es, dichosa yo, obviamente más que mi hermana, dichosa yo, la más afortunada de todas las mujeres, sobre todo de mi hermana. ¿Sí? Se gloría de su maldad. Y lo atribuye a Dios también que le diera un hijo. Tiene una perspectiva errada de ella y de quien la rodean, porque ella también utilizó a Jacob, utilizó a Rubén, utilizó a sus hijos, utilizó a Raquel, utilizó a todos para obtener lo que ella quería. Ahora, Lea no está incluida aquí meramente como un énfasis. Cuando ves las acciones que Lea tomó en respuesta, deberías por lo menos aprender 3 cosas. Entonces, 3 cosas que aprender de esto. Lo primero es que nadie, absolutamente nadie, está exento de sentir envidia. Porque para este punto, Lea ya conocía a Dios. Lea ya sabía quién era Dios. Cuando digo que se olvidó de él, no significa que Lea se le borró el chip y dijo, no, ya no sé quién es Dios. Significa que en su pecado se olvidó de Dios y se ensimismó. Ahora todo se trata de mí. Y eso nos enseña que tú y yo, aunque ya conocemos a Dios, no estamos exentos de sentir envidia. No estamos exentos. No somos inmunes. De hecho, tú y yo deberíamos
cuidarnos mucho más que los demás, porque sabemos que hay un mal ahí. Como pecadores, cuando recibimos las gracias constantes de Dios, nuestros corazones siguen siendo propensos al pecado, a deseos descontrolados que nos gobiernan. Y aún tú, cristiano, no eres inmune a estos malos deseos. Entonces puede ser una rivalidad entre hermanos, una rivalidad que diga es que a él lo quieren más que a mí, es que a ella la tratan mejor que a mí, es que a él lo cuidan más que a mí, ¿sí? O es que le compran y a mí no, o es que lo llevan y a mí no. O puede ser una constante comparación de ti mismo con otros. Él tiene, yo no tengo. Él tiene, yo quiero. Yo no tengo, ellos sí. O yo tengo y tú no. Porque la envidia va de los dos lados. Entonces lo primero que debemos aprender es que nadie está exento de sentir envidia. Segundo, el pecado arrastra a otros. El pecado arrastra a otros. Lea vio lo que Raquel estaba haciendo, que ciertamente era pecaminoso, y cayó en el juego. Se la llevó entre las patas. ¿Nunca te has percatado de alguna vez que alguien te hace una cara fea y entonces tú ves la cara fea y no es como que te perdono, sino que te hace cara, se la haces de vuelta? El pecado arrastra a otros. Una acción que alguien hizo te arrastró a ti y ahora ella pecó, tú también. ¿Nunca te has percatado de que alguien grita y tú dices, la blanda respuesta quita la ira, gloria a Dios? No, alguien grita y, pues ¿sabes qué? Tú gritas también y gritas más fuerte. Alguien te trata mal, tú lo tratas mal de vuelta. ¿Sí? Alguien te ignora, tú lo ignoras de vuelta. Alguien te hace mal, tú vas y haces mal a otros. En la historia de Josué, del pueblo de Israel, cuando están llegando a la tierra prometida, hay una orden que Dios les da. Y Dios les dice, limpien la tierra. Es decir, que no quede nada ni nadie. Tiene que quedar en blanco, tiene que quedar vacía. ¿Sí? Tiene que ser una tierra construida desde cero. El pueblo no obedece. El pueblo deja a algunos de los habitantes ahí. Conforme pasa el tiempo, estos habitantes pues ya tienen a sus dioses, sus tradiciones, sus culturas, sus creencias. ¿Y qué crees que pasa con el pueblo? Son atacados por ellos, son influenciados por ellos, son arrastrados con ellos. El pecado fácilmente arrastra a otros. Tercero, la envidia, los malos deseos o los deseos demasiado fuertes, demasiado grandes, demasiado descontrolados, nos hacen crueles. Un deseo descontrolado te hace cruel. Y quiero que te fijes en esta interacción de Raquel y Lea, versículos 14 y 15. En los días de la cosecha, Rubén fue y halló mandrágoras en el campo, las trajo a su madre Lea. Raquel dijo a Lea, dame te ruego las mandrágoras de tu hijo, hasta ahí todo bien. Entonces Raquel presentando una petición, vio que el niño traía mandrágoras, y entonces dijo, yo quiero mandrágoras. Presenta una petición, dame te ruego de las mandrágoras de tu hijo. Fíjate cómo responde Lea, o sea, me quitaste el marido y también me quieres quitar las mandrágoras. ¿Qué respuesta es esa? Esa no es una respuesta correcta. La envidia, un deseo demasiado grande, la hizo cruel. Ahora, como contexto, simplemente para que tengas como un poquito de contexto, es que las mandrágoras eran estas plantas que no eran particularmente difíciles de encontrar. Para este punto, Rubén, el niño que los encontró, se estima que tenía 4, 5, 6 años. Era un niño chiquito. Entonces, un niño chiquito en un campo, obviamente no es un herbalista profesional ni nada, ni decía, esta es una de estas y esta es, estas tienes que cosecharlas así. simplemente, flor bonita, para mi mami, vámonos. Y ya. Y entonces bajo este contexto piensa lo siguiente: llegó el niño con estas flores, que seguramente eran flores cualquiera que puedes conseguir aquí en un terreno, pero Lea, la envidiosa, no quería que Raquel tuviera nada. Se hizo cruel. Paulison decía: el conflicto, en este caso la envidia, involucra tanto ofensiva como defensa.
tanto ataque como protección, tanto espada como escudo. Los tanques montan armas y armaduras. Los soldados son agresivos y temerosos mientras se dirigen a la batalla. Es el instinto del mapache acorralado, como el pecador enredándose con otros pecadores. Es luchar o huir. Cuando tú y yo estamos en conflicto con alguien, hacemos las dos cosas: ofender y defender. Me hago la víctima, pero también te ofendo. Ahora recuerda, envidia es querer lo que alguien más tiene, pensar que merecemos lo que alguien más tiene, pensar que alguien no merece lo que tiene. Desde el comienzo de la historia del hombre, la envidia y los celos han estado presentes. Si tú te regresas, vamos al principio, vamos al jardín del Edén. Entonces estamos en el jardín del Edén, ¿no? Y está todo bien, todo perfecto. El hombre peca, es expulsado del jardín del Edén. Están Adán y Eva, tienen hijos. Inmediatamente estos hijos, ¿qué hacen? Uno envidia al otro, uno mata al otro. Abel tenía lo que Caín no podía tener. ¿Y qué hizo? Fue cruel, fue despiadado, lo asesinó. Si él no podía tenerlo, tú tampoco. Y luego seguimos adelante y lo vemos cuando Jacob roba la bendición a Esaú. Lo vemos cuando José presumía de sus privilegios con sus hermanos. Lo vemos cuando Saúl envidió la alabanza que David estaba recibiendo. Vemos que todos los hombres a través de la historia son propensos a sentir envidia. ¿Sí? Caín y Abel, Jacob y Esaú, José y sus hermanos, Saúl y David. Incluso lo puedes ver con los fariseos y Jesús. ¿Qué hicieron? No puedo tener lo que tú tienes, hay que matarlo. Hay que matarlo. Y Santiago el libro, Santiago el autor, lo pone en perfectas palabras. Fíjate, acompáñame a Santiago 4, versículos 1 al 3. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Es una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Es decir, ¿no vienen de sus deseos? Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio, como Caín y Abel. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra, como Saúl y David. No tienen porque no piden. Y piden y no reciben porque piden con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres. Es decir, pido para mí. Se trata de mí, se trata de yo quiero, yo quiero, a mí dame. No, a ellos no, a mí, yo quiero. ¿Sí? Los celos y las envidias, todas se originan del mismo lugar, de nuestros deseos carnales, de nuestros deseos descontrolados, de aquello que creemos que necesitamos para vivir, aquello que se convierte en lo que somos o no somos. Para Raquel, tú puedes ver que ella era madre o no era nada. Entonces, dame hijos o me muero. Si no tengo hijos, si no soy una madre, no soy nada. Ed Welch decía: la codicia, la envidia, los celos, la codicia vive como si no hubiera un Dios sobre nosotros. Entonces la pregunta del millón: ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? Ni Raquel ni Lea, después de recibir lo que han recibido, voltearon a Dios. En su lugar, voltearon a verse mutuamente. En vez de recibir algo y decir: Dios ciertamente es bueno, ¿qué hicieron? Todavía tiene más, no, necesito otro. Comenzaron a pelear una con la otra. Se enfocaron en lo que no tenían, en lugar de enfocarse en lo que Dios les había dado. Ahora, con gran lástima, ambas hermanas terminan exactamente donde empiezan. Versículos 17 al 24. Dice: escuchó Dios a Lea y ella concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Entonces Lea dijo: Dios me ha dado mi recompensa porque di a mi sierva a mi marido. Le puso por nombre Isaacar. Concibió otra vez y dio a luz el sexto hijo. Y Lea dijo: Dios me ha favorecido con una buena dote. Ahora mi marido vivirá conmigo porque le he dado 6 hijos. Recuerda, el deseo de Lea era ser amada por su marido. Y entonces tiene 6 hijos hasta este punto. Se cumplió su deseo de otro hijo. Pero sigue en lo mismo.
ahora sí mi marido va a vivir conmigo. Ahora sí, ya este es el último, ahora sí este es el bueno. Terminó donde mismo que empezó. Y luego vamos más abajo con Raquel, versículo 22. Dios se acordó de Raquel, y Dios la escuchó y le concedió hijos. Ella concibió y dio a luz, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y le puso por nombre José, diciendo, que el Señor me dé otro. Es decir, ya tengo uno, pero ¿sabes qué? Otro. Porque con este no basta. Terminaron donde mismo. Entonces Dios obra de tal forma que tanto Lea y Raquel concibieron hijos. Pero tristemente, Lea siguió aferrada a su deseo de ser amada por Jacob, y Raquel siguió aferrada a otro hijo. Verdaderamente somos criaturas incapaces de ser saciadas en este mundo. Somos incapaces de ser saciadas por el mundo. Ahora, en todo esto hay un tercer personaje, el personaje más importante, Dios mismo. Calvino decía, todos los que confían en el Señor son tan tranquilos y sedados en su mente que esperan pacientemente lo que está a punto de dar. Los que confían en el Señor son tan tranquilos y sedados en su mente que esperan pacientemente lo que está a punto de dar. No hay prisa, no hay tal, dámelo o me muero, sino que estás tranquilo, estás sedado en tu mente, de tal forma que tú sabes, Dios va a responder cuando Dios tenga que responder. Entonces, está bien. A lo largo de todo este pasaje hay ciertas palabras que van como seccionando la narrativa. Si te vas al versículo 31 del capítulo 29, ves que empieza diciendo, vio el Señor. Si te vas al versículo 1 del capítulo 30, dice, pero viendo Raquel. Si te vas al versículo 9, ves que dice, viendo Lea. Versículo 17, escuchó Dios a Lea. Versículo 22, escuchó Dios a Raquel. Y aquí hay algo impresionante. Los hombres están viendo a los hombres, pero Dios también está viendo a los hombres. Aunque nadie esté volteando a ver a Dios, Dios está viendo a los hombres. Y no solo lo está viendo, está escuchando a los hombres. Dios está viendo todo lo que está pasando y está escuchando todas las peticiones y todos los ruegos y todo el sufrimiento y todo el llanto y todas las lágrimas. Dios lo está escuchando. Y entonces muchas cosas fueron atribuidas a Dios en este recuento. Pero lo que viene de Dios tiene la firma de Dios por excelencia, el sello divino de Dios por excelencia. Dios escuchó a Lea y a Raquel y no les dio un hijo que fuera de una sierva, les dio un hijo propio. Abrió sus vientres para que pudieran tener hijos. Lo que ellas no pudieron hacer, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Solamente Dios era capaz de dar aquello que deseaban. Y Dios lo dio. Y no lo dio porque lo deseaban mucho. Lo dio porque era su voluntad hacerlo. Lo dio porque era su voluntad darlo. Dios cumplió el deseo de ambas mujeres y aún así, ambas continuaron deseando. No sabemos lo que necesitamos. Solo creemos saberlo. Creemos saber qué es lo que necesito en mi vida para que mi vida esté completa. Creo saber qué es lo que me falta para que mi vida esté perfecta. Un hijo, dinero, la familia perfecta, un mejor papá, una mejor mamá, un mejor esposo, una mejor esposa, esto, aquello, que eso que pasó hace unos días no hubiera pasado, que lo que pasó hace unos años no hubiera pasado, o que en el futuro todo me vaya bien. Si tengo eso, ya, con eso, bien. Creemos saber lo que necesitamos, pero no es verdad. No es verdad. Lo que está al centro de todo esto es que Dios siempre está viendo y escuchando. Él sabe mejor que nadie, mejor que tú, lo que necesitas y cuándo lo necesitas. Él sabe mejor que nadie eso. Ahora, sin duda, Dios oye y contesta nuestras peticiones. Pero ten por seguro lo siguiente: Dios no va a contestar tus peticiones en la forma ni en el momento que tú dictes. Dios no las va a contestar así. En Isaías 55, versículos 8 y 9, leemos que dice: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, y mis caminos
no son sus caminos. Como los cielos son más altos que la tierra, mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Y lo que está queriendo decir es, tú estás enfrascado aquí, tú estás enfrascado en esto, pero yo, que soy Dios, puedo ver todo esto. Puedo ver todo esto. También esto en lo que tú estás enfrascado. Pero ¿qué crees? Esto de aquí no sirve. Esto de aquí no es lo que necesitas. Yo que lo veo todo, sé lo que necesitas. Entonces, a través de toda esta serie de malas acciones y decisiones, a nivel humano simplemente es una contienda. Se trata de celos y de pleitos y de deseos. Pero a nivel divino, en los caminos de Dios, la promesa de Dios hecha a Abraham estaba avanzando. Si prestaste atención, los nombres de estos hijos, fueran de Lea, de Raquel, de Bila o de Silpa, son los nombres de las tribus. Se va formando poco a poco. A nivel divino, los caminos de Dios son más altos. Entonces, lejos de suponer que Dios no responde, queremos recibir sus misericordias continuas haciendo su obra en nuestras vidas. Y no es de acuerdo a nuestras expectativas, es de acuerdo a sus planes y propósitos, que son infinitamente mejores. Y no hay un mejor ejemplo de esto que Dios mismo, que Jesús mismo. Si recuerdas, Jesús cuando estaba en el jardín de Getsemaní, estaba angustiado al punto de la muerte. En Lucas tú puedes leer que estaba angustiado al punto de la muerte y que literalmente estaba sudando gotas de sangre. No sé qué tanto haya estado en crisis. No creo que haya llegado al punto de sudar gotas de sangre. Tal vez lo has hecho. Pero entonces si lo has hecho, tienes a alguien que también ha vivido lo mismo que tú. En Hebreos 5:7, el autor dice, Cristo en los días de su carne, es decir, cuando estaba aquí en la tierra, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. No sé cómo piensas que Dios estaba orando, que Jesús estaba orando. Yo antes me imaginaba a Jesús orando y pues en mi mente Jesús siempre es como este hombre que tiene muy calmado, ¿no? Muy zen, muy propio. Entonces que nunca hace mucha emoción y nada así. Pero luego lees esto y dices, oraciones, súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Cómo te imaginas eso? Dios, por favor, si puedes, pasa de mí esta copa. Amén. Para nada. Para nada. Seguramente estaba desgarrándose su ropa, seguramente estaba, cuando estamos como ansiosos nos abrazamos, empezamos a hacernos como caricias en el cuerpo, así como para consolarnos a nosotros mismos. Seguramente apenas si podía ir pensar, seguramente se le revolvió el estómago simplemente pensar lo que estaba por venir. ¿Sí? Con gran clamor y lágrimas. Y luego dice el versículo, con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cristo murió en la cruz? Sí. La petición de Jesús fue, si puedes, pasa de mí esta copa, es decir, que no tenga que morir en la cruz. Como que no hace check, ¿verdad? Porque Jesús pide, no quiero pasar por esto. Pero luego vemos que el autor dice, fue oído, o sea que Dios respondió. Si recuerdas la oración, termina con, pero hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Ahí está el temor reverente. La pieza que falta, el temor reverente. Entonces Dios escuchó a su hijo en ese tiempo de crisis, pero su respuesta no significó salvación de la muerte en la cruz. Significó salvación a través de la muerte en la cruz. ¿Respondió Dios? Sí respondió. Ciertamente Dios pudo haberlo librado de la muerte, pero sus caminos y pensamientos eran más grandes. ¿Sí? Hizo abundantemente más de lo que cualquiera pudiera haber esperado. Porque la petición de Jesús era una petición chiquita, líbrame de la muerte. Esa es la petición de Jesús, una petición chiquita. Pero los caminos de Dios eran un plan mucho más grande, la salvación de muchos, la salvación de la iglesia, la salvación tuya
y mí. Los caminos de Dios son más grandes que nuestros caminos. Entonces Dios respondió a Jesús no salvándolo de la muerte. Dios respondió a Jesús con gracia que lo fortaleciera a través de él. Respondió con resurrección y con glorificación. No respondió como Jesús esperaba, cuando Jesús esperaba, ni como Jesús necesariamente quería. Respondió abundantemente más. Porque ahora Cristo ha resucitado, es decir, está vivo y está glorificado. Abundantemente más. Dios es demasiado grande para limitarse a obrar según nuestras expectativas diminutas y egoístas. Es demasiado glorioso para ajustarse a nuestros calendarios, para decirlo en este día a esta hora. Es demasiado amoroso para darnos lo que no necesitamos. Pero Dios siempre nos está viendo, siempre nos está escuchando. Y en Cristo siempre responde a nuestras plegarias. Y a lo mejor no las responde de la forma que tú quieras, pero sí de la forma que necesitas, aun cuando eso implica dolor. Dios siempre está viendo y escuchando. Entonces hoy quédate con eso. Si hay algo en tu corazón que tú identifiques, ten por seguro lo siguiente: Dios sabe lo que deseas. Pero mejor que eso, Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe lo que necesitas.